¿Cómo se construyen socialmente los contenidos que queremos enseñar? Podemos preguntarnos cómo cada saber llega a convertirse en contenido escolar, en algo que debe ser enseñado. ¿Por qué algunos contenidos sí y otros no? ¿Quiénes tienen autoridad para decidir qué y cómo se debe enseñar? ¿Qué es bueno? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es justo? Para responder algunos de estos interrogantes, debemos analizar las formas en que las sociedades contemporáneas seleccionan, organizan, distribuyen y presentan los contenidos a enseñar. Y además aclarar que el primer apartado trata de la relación entre contenidos y cultura. El segundo describe los procesos, los actores y las instituciones, y el tercero plantea problemas relativos a su selección, organización y distribución social. Antes debemos saber y acercar una noción de contenido. ¿A qué llamamos contenido? La palabra contenido, según su etimología, se relaciona con el verbo contener, que deriva del latín continere. Si nos acercamos a la acepción, a un campo pedagógico de contenidos, hablamos de mantener unido, atado, encerrar, llenar un espacio, entre otros. Si revisamos las definiciones educacionales, la noción de contenidos tiene una relación estrecha con limitar, controlar, ocupar o conservar. El contenido educativo es algo que permite llenar el tiempo, conservar una información, fijar y demarcar un tema. Vamos a comenzar con el qué de la transmisión cultural que se realiza en la escuela. El contenido es lo comunicado. Podemos decir que si el docente es el emisor y los alumnos son los receptores, entonces el contenido es el mensaje de la transmisión pedagógica. Aunque en esta comunicación el creador del mensaje no es el propio docente, sino alguien que no está presente en el momento de enseñar. Entonces, el docente sería un mero mensajero, solo un transmisor de un mensaje ajeno. Por ello, es muy importante definir y ordenar claramente lo que se va a comunicar. Definir un contenido a enseñar es construir un objeto, es empezar a organizar el qué de lo que se va a transmitir a los estudiantes. El contenido a enseñar es una indicación explícita respecto a algo o respecto de algo que debe ser intencionalmente presentado a los alumnos. Existe porque es preciso tener identificados, secuenciados y ordenados mediante una clasificación, por ejemplo, conocimientos, aptitudes, habilidades o procedimientos, y mediante un agrupamiento. Para poder transmitir algo con eficacia es preciso darle claridad y forma definida al mensaje. Por eso hay que seleccionar y organizar los contenidos que llenan el tiempo escolar. Entonces, la construcción de los contenidos es el proceso de producción de los objetos de la escuela que la escuela debe transmitir. Gracias a ese proceso de objetivación disponemos de un contenido a ser enseñado. El contenido es un objeto simbólico y sus características dependerán del modo en que es organizado y transmitido. Y entendemos también que es un proceso complejo e inestable. El contenido es una construcción social y cultural muy compleja, por ello hay múltiples factores que afectan su transmisión. El contenido a enseñar es relativamente indeterminado, está parcialmente abierto y debe ser materializado a través de la enseñanza. Una vez que está definido, el contenido a enseñar puede llenarse, completarse o concretarse de muy distintas maneras. El contenido es un mensaje que va cambiando en la medida en que pasa por distintos momentos hasta su concreción dentro del aula. Para esto vamos a realizar algunas diferenciaciones. El contenido a enseñar es aquello que las autoridades legítimas determinan que debe ser presentado y enseñado a los alumnos en las escuelas. Y el contenido de la enseñanza, por otro lado, es lo que los docentes transmiten a sus estudiantes. El contenido es el objeto de la enseñanza, pero hay contenidos enseñados que no han sido explicitados como contenidos a enseñar. Lo que se enseña no coincide necesariamente con lo que se dice que hay que enseñar. Por eso hay contenidos ocultos, cosas que se aprenden o cosas que se enseñan que no han sido explicitadas como contenidos a enseñar. Vamos a definir al contenido como el objeto, como el qué de la enseñanza. Podría ser según el momento en que se considere. Lo que se debe enseñar, que son contenidos que se plasman en el currículum, que es el documento oficial, lo que se declara enseñar, lo que se intenta enseñar de manera intencional
consciente y lo que efectivamente se enseña o se transmite. Y por último, vamos a hacer esta aclaración. Contenido, ¿es lo mismo que conocimientos? El término contenido se identificaba con los temas, con los conceptos y con las informaciones detalladas por los planes de estudio y los programas de las materias. Era una forma muy simplificada y empobrecedora de ver la realidad educativa. Los contenidos a enseñar comprenden todos los saberes que los alumnos deben alcanzar en cada etapa de su vida escolar. Esto incluye técnicas, actitudes, hábitos, habilidades, sentimientos. Lo que pretende transmitir es muy amplio y los criterios para identificar lo que se quiere enseñar son cada vez más complejos. Para poder insertarse en la sociedad se ven los siguientes aspectos. Uno es internalizar ciertas pautas comunes. Dos es ser alguien, que la persona tenga una propia identidad y esté especializado en ciertos saberes, maneras apropiadas de utilizar la cultura, quiere decir quién, dónde, cuándo y cómo, y las jerarquías sociales, que hay un juego entre el poder y la autoridad. Culturas, identidades y especialización. Una persona está arraigada a muchas culturas porque pertenece a grupos e instituciones donde tiene perspectivas, saberes, lenguajes propios de ellas, donde ahí define una identidad, afinidades y afectos, pero están condicionadas por su situación económica y familiar, que éstas determinan sus preferencias. El sistema escolar parte del reconocimiento de que existen elementos culturales fuera de él y de que algunos de estos elementos culturales deben ser transmitidos de manera sistémica e intencional hacia los alumnos. El contenido a enseñar es el producto de un proceso de selección cultural. Bien, las culturas son las productoras de creencias, hábitos, costumbres, ideas y lenguajes. A partir de las culturas es que se extraen y se definen los contenidos a enseñar. Esta definición de los contenidos a veces supone dejar fuera o de lado diversas prácticas sociales y culturales. Bien. A lo largo de la historia de la escuela hay contenidos que siempre han sido incorporados, como podrían ser la alfabetización, el cálculo, los hábitos de escrituras, las normas de convivencia, el respeto hacia los maestros. Hay contenidos que se buscan incorporar en los primeros años de escolaridad, como pueden ser los procedimientos tecnológicos, la enseñanza de capacidades críticas, el trabajo autónomo. También hay contenidos que han sido agregados recientemente, como podrían ser la ley Micaela, la diversidad de géneros. La generación de contenidos no se da dentro de la escuela, sino que estos se producen y surgen fuera de ellas, en lugares especializados, como podrían ser universidades, centros de investigación científica, centros de desarrollo industrial, laboratorios. Una vez dado todo esto, lo que hace el sistema educativo es seleccionar, organizar, distribuir y transmitir los saberes sistematizados. Muchas gracias, hasta luego. Ahora vamos a hablar de los campos que intervienen en la producción y selección político-cultural del contenido a enseñar. Sabemos que los maestros no determinan los contenidos que deben ser enseñados. Todo esto está determinado por una instancia de decisión social. Primero hablaremos del campo cultural. En él intervienen las instituciones de enseñanza superior, instituciones científicas y de investigación. El área de las artes posee sus propias instituciones. Otro campo es el campo del Estado. Acá se encargan de organizar el gobierno de las personas y el conjunto de las actividades sociales. Señalamos que las instituciones estatales influyen significativamente en la determinación de los contenidos a enseñar. Uno de los modos de influir en el ordenamiento social, cultural, político y económico de una sociedad es ordenar, organizar, transmitir y seleccionar los contenidos. Por último, hablaremos del campo del mercado.
Acá, los agentes económicos influyen de múltiples maneras en la selección cultural y la conformación de los contenidos. Esto hace que aprender y saber solo empiece a tener sentido si se prepara para algo económicamente específico, pero los grandes grupos económicos impulsan la introducción de contenidos actitudinales que consideran adecuados para adaptar trabajadores al mundo del empleo. Otra forma de intervención se produce en el área cultural, por ejemplo, la industria de los textos escolares o los medios masivos de comunicación. El contenido a enseñar no depende solamente de las ideas pedagógicas. Un elemento cultural llega a ser un contenido a enseñar cuando intervienen en él el poder, la autoridad y la legitimidad social. Son ellos los que determinan qué debe ser considerado como un saber oficial, y este saber debe tener criterios de utilidad, verdad, bien y belleza que van modificándose históricamente. Hablaremos de la división social del trabajo pedagógico. Los textos pedagógicos que presentan los contenidos a enseñar son elaborados previamente por especialistas encargados de esto por las instituciones antes de que el contenido llegue a la escuela. ¿Sí? Antes de que sea transmitido, de que le llegue al alumno en la escuela, hay un proceso que se realiza antes. Estos contenidos deben ser previamente seleccionados, organizados, adaptados, ¿sí? Todos estos contenidos para que cuando llegue a los alumnos estos puedan ser captados de la mejor manera posible. Bernstein, un reconocido sociólogo, habla de tres contextos que se producen, o tres pasos que se producen en el contenido. ¿Sí? Uno es el contexto primario, otro el secundario y el otro el contexto recontextualizador. Bien, el primario es donde se desarrollan y se crean estos textos, ¿sí? Son las ideas y los saberes donde los especialistas los van seleccionando para su transmisión. En el secundario los contenidos son reproducidos y son transmitidos a través de los docentes, ¿sí? A los alumnos. En el contexto recontextualizador, a partir de la producción del contexto primario, ¿sí? Un conjunto de especialistas son los encargados de organizar estos textos. Realizan la selección de elementos del contexto primario y definen el mensaje que se debe transmitir en la escuela, ¿sí? Este mensaje va apuntado a qué se debe transmitir, qué no se debe transmitir y cómo se debe transmitir a los alumnos. Es importante saber, ¿sí? Que hay agentes especializados, algunos en la creación del contenido, otros en la recontextualización del contenido, por último en la reproducción. En la reproducción sin duda entran los docentes, que son los encargados de terminar este mensaje y encargados de que le llegue al alumno que se le va a transmitir y que éste entienda, ¿sí? Por lo tanto tienen que muchas veces adaptar el mensaje. Bernstein también ha denominado a la recontextualización un proceso de construcción del mensaje pedagógico, ya que pasa por un proceso selectivo donde es descontextualizado y el saber es modificado y después simplificado para su utilización escolar. Es lo que decíamos recién. Muchas veces el contenido es transmitido a través del currículum que vamos a hablar enseguida, pero el docente tiene que adaptarlo, simplificarlo a veces para que puedan los alumnos entenderlo. Por otra parte, Chevaler que es un autor francés, habla de una transposición didáctica, ¿sí? Esto es una transformación del texto, ¿sí? Sería una transformación del texto a enseñar que luego llega a los docentes para su enseñanza, ¿sí? Una transformación se produce cuando el fragmento es convertido en materiales y textos pedagógicos, y la otra en el proceso de transmisión escolar, ¿sí? Cuando los docentes lo transmiten a los alumnos. Bien, hablaremos de un refrán italiano, ¿sí? Traduttore o traditore, que habla que toda traducción es infiel y traiciona el pensamiento original. ¿En qué consiste tradición? Que en primer lugar la simplificación, ¿sí? La modificación y la reducción de la complejidad del saber original. Bien, hablaremos del currículum como último punto. El currículum primero es un documento público que lo que busca es organizar y regular lo que se enseña y lo que pasa en la escuela, ¿sí? Hay diferentes tipos de currículum, ¿sí? Hablaremos del currículum oficial, que es el que permite ver la organización
de los temas, de los saberes que se van a transmitir. Esto que le permite al docente la distribución de las tareas, la distribución de los contenidos, de qué manera los va a enseñar y cómo, ¿sí? De qué manera y a qué personas se lo va a enseñar, qué adaptaciones va a realizar para transmitir X contenido y demás. Entonces, el currículum es lo que dice qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Vamos a terminar con el concepto de saberes. En el nivel secundario, después de la transformación que ha sufrido el diseño curricular, los diseños curriculares, en lugar de definir los contenidos según sus 3 tipos, que son conceptuales, procedimentales y actitudinales, se definen con el nombre de saberes. Entonces, la definición dentro del mismo DSP de saberes sería que son una referencia objetiva para recuperar y reintegrar los procesos educativos de producción de conocimientos que la fragmentación y el enciclopedismo ha dejado de lado. Representan aprendizajes fundamentales para cada año de la escolaridad y constituyen logros y procesos. Involucran procesos cognitivos, sociales y expresivos que se organizan en un sentido formativo, en función de una capacidad de desarrollar. Se separan aprendizajes específicos que se identifican y precisan los desarrollos esperados. Son trayectos de aprendizaje recorridos en la apropiación del saber por parte del estudiante, en el marco de la interacción de sujetos pedagógicos entre sí y con los saberes, que serían entre docente y alumno, y en el contexto educativo que ellos se ubican.